¿Qué tal? Bienvenidos a Benetis una vez más a su canal energético informativo, en esta ocasión para continuar con esta sección tan maravillosa que tenemos, que es acerca del podcast en esta ocasión, para contar un poco de la perspectiva ya no solo mía, sino también de un referente máximo del sector energético que hoy me acompaña, y estoy muy agradecido y muy feliz y muy contento que nos acompañe para que nos dé un poco de su perspectiva a todos ustedes que necesitamos un poco más comprender de este mundo energético tan maravilloso. ¿Qué tal, ingeniero Belli? Bienvenido a Spot. Bueno, muchas gracias, ¿no? Mi saludo a todos que estemos suscritos a este canal. Encantado, ¿no? Siempre compartir las novedades y cómo va pues este sector que tanto nos apasiona. Empezamos con una de las tantas preguntas o cuestiones que muchos se hacen, ¿no? ¿Cómo nació su perspectiva? ¿Cómo nació ese bichito que diga, me gusta la energía, más que la electricidad es de energía, ¿no? Bueno, yo vengo trabajando desde muchos años en energía, ¿no? Ya más de 40 años, y realmente lo concreto es que sí hay, digamos, yo creo que tiene que haber pasión por la energía, ¿no? Digamos, vivir lo que uno piensa, vivir en un contexto en el cual pues uno ve la importancia, ¿no?, del mundo de la energía en nuestras vidas. Fue un tema familiar, en realidad tenía un hermano que era electricista que me animó mucho a esos temas, y luego le encontré la pasión, ¿no? Y lo seguí, y luego encontré, creo yo, una variante, diría que es muy importante, ¿no? Efectivamente es diferente electricidad que energía. Entonces yo me metí más al lado energético para ver todo el contexto general de esta industria. Sí, porque algunos malentendemos y decimos la energía, ¿no? Y siempre nuestra mente va a la electricidad. Nunca diferenciamos o no sabemos bien cuál es la diferencia entre electricidad o energía. ¿Cómo usted lo entiende ese aspecto entre diferenciar electricidad y energía? A ver, la energía es un concepto más general, ¿no? Energías primarias, digamos, los energéticos convencionales que tenemos, en el Perú tenemos pues, básicamente petróleo, gas, carbón, algo de carbón por ahí, las hidroeléctricas y las renovables no convencionales. Eso es todo el ámbito energético que tenemos. Además de eso pueden estar la nuclear, puede estar algún otro tipo de el hidrógeno, o derivado secundario, pues sería la nuclear básicamente, la bioenergía, etc. Pero digamos, esa es la diferencia, la energía es más general, digamos, involucra todo, y ya un producto secundario de energía, uno de los productos es la electricidad. Y podemos ver el siguiente caso, ¿no? Hace poco veía un tema que me gustó muchísimo, es Uruguay. Se dice que Uruguay está con 100% de energía eléctrica y se anuncia que su problema fue resuelto. Tiene un sistema eléctrico 100% renovable. Entonces dice que la matriz energética uruguaya está muy bien. Y bueno, viendo un poco a fondo vemos que la matriz energética probablemente está mejor. Y eso suena irónico, ¿no? Pero realmente, si uno ve la energía como un todo, es cierto que Uruguay tiene su matriz eléctrica renovable, pero tiene mucho componente en el transporte de pasajeros, el transporte tanto terrestre, aéreo y, digamos, embarcaciones o marítimo, tiene mucho petróleo por medio. Y ese petróleo es como no 2 veces de densidad en tamaño. Entonces, es importante entender, ¿no? Yo creo que Uruguay resolvió su problema eléctrico, más no su problema energético. Y las emisiones uruguayas son más altas que las emisiones peruanas per cápita. Entonces, te das cuenta que son dos visiones. En muchos casos, en este mundo se habla mucho de la transición energética, un todo, no de la transición eléctrica. Sí, justamente uno dice, mira, mi recibo de energía eléctrica o energía, lo dice, no tanto eléctrica, vino alto, y más su preocupación es cómo disminuir ese consumo eléctrico más que energético, porque uno en la casa no entiende y dice, mi preocupación como energía es la electricidad, pero uno más no mi preocupación por lo que es realmente la energía, porque uno no solo utiliza electricidad en la casa, sino también más conocido como GLP, ¿no? ¿Para qué? Para cocción de alimentos en ese aspecto. Y justo ahí va mi segunda pregunta acerca de ¿por qué tenderse por la electricidad hoy en día? ¿A usted cómo le llamó esas ganas de seguir la rama de la electricidad? Bueno, en general yo diría, si yo pudiera regresar al pasado, yo estudiaría ingeniería energética. ¿De acuerdo? Y luego me especializaría en electricidad. Creo que ese podría ser el camino, ¿no? Porque creo que la energía, hoy día la solución tiene que ser integradora, no es parcial.
A veces el problema es que habemos electricistas, petroquímicos, petroleros, gasíferos, lo que fuera. Claro. Entonces, uno tiene que tener el total. O sea, si alguien optimiza por fuera el gas y otro optimiza la electricidad, no tiene sentido. Ahora, ¿y el por qué la electricidad? ¿No? La electricidad hoy día es, digamos, el vector energético más importante, ¿no? Fatih Birol, que es el presidente de la IEA, hace poco anunció que estamos saliendo de la era del petróleo y del gas natural y estamos entrando a la edad de la electricidad. O sea, los próximos años va en ese ámbito de la electricidad. O sea, la electricidad es la solución para los problemas energéticos que tiene una sociedad. En buena medida sí, ¿no? Obviamente siempre hay que buscar la fuente más eficiente, pero la electricidad ya da más ventajas que otros energéticos. Por ejemplo, en la movilidad tenderá a ser una energía movida por la electricidad, por ejemplo, un vehículo movido por electricidad. O sea, lo que llamamos la electrificación de la matriz energética, se vuelve eléctrica la matriz energética. Y esa electricidad, en preferencia, digamos, tiene que ser renovable. Ahora, ahí hay un concepto bien importante, ¿no? El tema no es dogmático, el tema no es que, bueno, es electricidad porque soy electricista, ¿no? O sea, no, o es electricidad porque me gusta, pues, sino sencillamente tiene que darse las soluciones competitivas, en tanto sean más económicas. Y justamente yendo, ¿usted qué piensa? ¿Que la electricidad es más conveniente que el gas natural o otros energéticos? A ver, yo creo que en esos casos siempre hay que hacer una evaluación, ¿no? Y la evaluación tiene que ser integradora. Uno tiene que evaluar los costos de cada una de las fuentes, ¿de acuerdo? Luego también tiene que evaluar las emisiones, dar un costo a esas emisiones. Entonces, la que resulte, esa debe ser otra. Yo diría, por una de las evaluaciones que se han hecho, depende del tipo de evaluación y sector en el que se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de generación eléctrica, el gas natural es muy bueno, tiene mucho que decir en el Perú y tiene un gran porcentaje de la matriz, ¿no? O sea, en ese caso el gas es muy bueno. Pero, por ejemplo, en otras materias como la masificación, ya es diferente. Si uno hace una evaluación, lo más probable es que salga más ventajosa la electricidad. Pero bueno, en cada caso veamos la competitividad. Irse por quién es más eficiente y competitivo. Claro, o sea, para traducirlo en términos prácticos, el de menor costo. Claro, porque uno puede ser muy ambientalista, o me gusta el sol, o me gusta el viento, pero si no es el caso, o no hay cómo la población pueda pagar, ¿lo subsidiamos o tiene que ir porque simplemente es competitivo? No, yo creo que el tema de subsidios siempre ha sido, pues, yo creo que un problema para el país, ¿no? Aparentemente suena alentador, ayudar, etcétera, pero cuando el subsidio ya se generaliza y se hace la regla de su problema, porque estamos distorsionando la economía y eso no se va a poder sostener. Lo que se dice en términos prácticos es que la transición energética tiene que darse naturalmente, pues propio de cada país, no tenemos que copiar necesariamente, pero también además de eso tiene que ser una transición justa. Y una transición justa significa que no cargue sobre el consumidor más costos de lo que ya se razona. Claro, porque al final de cuentas, todo lo termina pagando el consumidor. Exacto. Claro, y no más subsidiado. Pero antes de ir por esos temas, quisiera abundar un poco cómo ha sido su historia en este mercado tan maravilloso que es el mercado energético más que eléctrico. ¿Cómo inició? ¿Cuáles fueron sus primeros pasitos para decir, sabes que ya estoy en el mercado, estoy aportando con mi conocimiento, mis habilidades un poco al mercado energético? ¿Cómo inició esa historia? Yo empecé hace muchos años, los 80, ¿no? 80. Yo egresé un profesional joven de la Universidad del Centro, estudié ingeniería eléctrica y bueno, digamos, incorporé a Electroperú en ese entonces. Y yo era un especialista, ingeniero especialista, ¿no? Y obviamente yo me inicié así, ¿no? Desde la base, digamos, y bueno, y en el tiempo fui ascendiendo, terminé como gerente en Electrocentro, ¿no? Y de ahí me fui hacia Lima, porque me atrajo mucho más. Bueno, pues no buscaba desarrollarse, ¿no? Un tema que me impulsó mucho, creo, fue el MBA que hice en ESAN. Yo tenía ese afán de mirar más ampliamente las cosas, con más criterio, y ESAN me dio mucho contenido
económico, legal, ¿no? Y de estrategias. Y de ahí, bueno, me contacté con el regulador, y he venido trabajando por muchos años, desde el año 91, tengo más de 30 años de regulador, y he ocupado diversas posiciones en el regulador, ¿no? He sido gerente de regulación de tarifas, he sido gerente de seguridad de energía, he sido gerente de minería, y bueno, y en diversas posiciones, también como asesor de la presidencia de general. Y además de eso, también un tema importante ha sido la academia, ¿no? Yo pude hacer mi doctorado en Barcelona y eso me llevó mucho más a ver con una visión más amplia de energía. Y bueno, y ahí estuve y también vengo con ESAN hace más de 15 años como director de la maestría en gestión de energía. Es una larguísima experiencia y muy reconocida, por cierto, no solo a nivel nacional, sino también más específico aquí en Huancayo. Huancayo o tienen como referente a usted. Y dentro de esa vasta experiencia que tienen, algo que le haya cambiado, por ejemplo, la perspectiva de decir, ¿sabes qué? Mi rumbo tiene que seguir por este camino dentro del sector, obviamente, ¿no? No, un tema importante para mí fue la reforma del sector eléctrico, ¿no? Cuando empezó en los inicios de los 90, llegué al regulador y pude participar en la reforma de lo que es la ley de concesiones eléctricas. Lo digo un poco en broma, yo llegué en ese container, ¿no? En medio de los días. Y bueno, y eso me dio una visión enorme y me cenó los conceptos tanto técnicos, económicos, sociales, digamos, ¿no? Y legales de por medio. Entonces me dio una visión más amplia del sector que, bueno, hasta hoy día lo conservo y, bueno, intento también tener una referencia internacional en ese tema. Claro, es un punto muy importante y disruptivo, no solo con usted, sino tanto para el mercado energético dentro del país. Usted mencionaba acerca de la ley de concesiones eléctricas y, bajo mi opinión, ha sido un cambio disruptivo que se hizo dentro del sector. ¿Y cuál sería su mirada acerca de ese cambio que se hizo? ¿Cuál fue el punto quiebre que diga, mira, antes era así, ahora, gracias a esas reformas o esos cambios que se hizo, hoy tenemos lo que tenemos? Bueno, el país creció muchísimo, ¿no? En los 90, en los 90 teníamos 2 millones de familias conectadas, hoy día hay más de 9 millones, ¿no? Ya se puede ver, el cambio fue enorme. Y en el ámbito de la energía, hemos crecido como unas 5 veces desde entonces. Entonces, el crecimiento ha sido espectacular. Realmente estamos, yo diría, en la edad de oro de la electricidad. Yo sé que ha habido baches y problemas, no me queda duda, pero de lo que teníamos antes, digamos, por lo menos las primeras 2 décadas fueron fantásticas, en el sentido que se creció a tasa de 7% anual. ¿Esto qué significa? Parece poco, no 7% anual, pero significa que cada 10 años se duplica la demanda y por tanto la oferta de energía. Entonces, ¿esto qué significa? Que en 10 años hemos hecho lo que hicimos en 100 años atrás. Ese ha sido nuestro ritmo. Y yo le llamo eso un buen problema, porque es un problema de crecer. Y cómo sostener ese crecimiento. Y el sistema eléctrico peruano no fue capaz de hacerlo. O sea, en general, yo sé que uno puede siempre encontrar muchos puntos débiles, ¿no? Pero yo podría aseverar que el caso peruano ha sido un caso exitoso. Que ha ayudado no solo al desarrollo energético, sino también económico, porque tanto la energía como la economía en este caso van de la mano, ¿no? Si sube o crece, hay un crecimiento energético, también se podría decir que hay un crecimiento económico. ¿Cómo lo ves en ese aspecto? No, claro, la contribución ha sido enorme, ¿no? Por ejemplo, creo que un buen tema es el sector minero. En los últimos 18 años, la minería de cobre, que es nuestro principal producto nacional y el principal producto de exportación, ha crecido un total en producción física, ha crecido 160% en 18 años. ¿Y por qué creció? Nuestro vecino decreció 6%. Chile es el primer productor de cobre en el planeta y Perú es el segundo. O sea, mientras que Chile decreció 6%, nosotros creció 160%, es decir, somos 2.6 veces lo que éramos hace 18 años. Es un boom de cobre. Solo que también, nuevamente, ¿no? Siempre solemos ver los temas negativos. Tal proyecto no salió, el otro, sí, es cierto, los proyectos no salieron, pero salieron muchísimos más. Entonces, creo que hay que ver con mucha perspectiva y un impulsor de esos sectores de minería fue la energía. ¿Cuál es la ventaja competitiva que tenemos con Chile? El sector energético.
Exacto. ¿Y qué es lo que impulsa a este sector, más que energético, eléctrico, a que sea justamente esa ventaja competitiva que nosotros tengamos frente a Chile, por ejemplo, para la minería? Bueno, en el caso peruano, digamos, la principal ventaja ha sido, pues, Camisea, ¿no? Camisea nos cambió la vida. En 2004 se inició Camisea. Y bueno, y nos dio un energético, fue un energético barato, el gas natural, y nos permitió desarrollar, ¿no? Y lo que hicimos fue, digamos, un cambio, digamos, de alquimia, ¿no? Hemos pasado del gas natural a la electricidad y de electricidad al cobre, ¿no? O sea, esa fue la secuencia. Ahora, sin embargo, es importante ver también el futuro. Yo le llamo eso que uno no puede vivir pues ya de lo corre de pavo. Necesitamos un nuevo goleador. ¿Y cuál es nuestro nuevo goleador en el ámbito energético? Yo diría, son las energías renovables competitivas, ¿no? Acompañada de uso de gas natural, por ejemplo, en el transporte minero, ¿no? Por fijarnos una cosa así rápida. Sí, justamente hay ese dilema con el gas natural, ¿no? Algunos peruanos o el común denominador, justamente los que nos ven, dicen, a mí el gas natural no ha llegado a mi casa, no, nunca lo he utilizado, pero bajo una perspectiva, bajo el sistema eléctrico, usted menciona que ha sido un gran beneficio, ha sido como que la bendición dentro del sector eléctrico y justamente que está involucrado ese crecimiento que ha habido en el sector eléctrico, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera existido el gas natural? ¿Cómo estaría hoy en día el sector eléctrico? ¿Estaría similar o como si estaríamos como Chile? O sea, estaríamos con un problema de recesión, un problema de falta de crecimiento. Y creo que el gas natural fue, yo diríamos así, la mayor bendición que hemos tenido en este país. Pero también hay que entender un detalle, ¿no? El gas natural no es la solución a todos los problemas. Hay gas natural, como repito, creo que la variable central es la competitividad. Hay segmentos en que el gas es competitivo y muy bienvenido, hay que ponerlos ahí. Y hay segmentos en que el gas no es competitivo. Por ejemplo, si uno se fija, uno dice, a mi casa no llega el gas. Yo creo que es relativo. Llega el gas por cable. O sea, tenemos un gas. Hoy día se produce prácticamente tanto gas natural como hidroelectricidad. Con turbinas de gas se produce más o menos la misma cantidad de energía hidroeléctricas. Y a un precio competitivo, ¿no? y complementario a la otra fuente. Entonces, creo que ahí, digamos, obviamente, ¿no? Hay soluciones. Yo le doy un tip, a ver ahí que es interesante, ¿no? Estados Unidos. Ojo, miren, Estados Unidos es el primer productor de gas en el planeta. Por mucho, lejos de nosotros, ¿de acuerdo? Es el primer productor de gas más grande que los países árabes, inclusive. Está muy bien, y que Rusia. Claro. Entonces, Estados Unidos es el primer productor de gas en el planeta. Pero sin embargo, Estados Unidos no está masificando, está edificando. Uno puede decir, sí, pero el gas es nuestro, pero también norteamericano, mucho gas. Exporta gas. Pero sin embargo, en el caso norteamericano, su crecimiento va más por el ámbito eléctrico, por el ámbito que por el gas natural. Hace 50 años no deja de electrificar, no deja de masificar, pero no está electrificando mucho. Sí, porque como mencionaba, hay sectores de consumo de gas natural, ¿no? Y uno de ellos, o un driver importante, es el sector eléctrico. Y es el que más consume dentro de todos los sectores, excluyendo a la exportación. En el mercado nacional, a ver, primero en el caso peruano, que cito acá, la mitad del gas, la mitad de producción del gas se va a gas natural licuado, que mayormente se exporta, ¿de acuerdo? Y eso, por ejemplo, es una industria muy interesante, ¿no? Ese se llama gas natural licuado, el gas natural licuefactado. Ese es un rubro, es la mitad del gas. Y la otra mitad, en otra mitad, digamos, 60%, depende del año, 60% se usa para generar electricidad. Y el resto se usa para industria y transporte y un segmento muy menor para la masificación eléctrica. Entonces, ¿a la masificación se refiere a consumir más gas o dar más acceso al gas? No, la versión es muy interesante. La masificación está en el suministro de gas natural a los hogares. Entonces masificación se entiende por dar acceso al gas natural a los hogares. Pero ¿qué porcentaje es ese consumo residencial o de los hogares del total que se produce de gas natural en Perú? El total de la producción está en 1.200 millones por día y la masificación no llega a 40.
40 de 1200. ¿No? Muy poco. Y el término de porcentaje más o menos sería alrededor del 3%. Del 3% de la producción total. Y viene otro dilema, dicen, si tenemos gas, ¿por qué nosotros no consumimos y por qué lo están exportando? Consumimos todo nuestro gas, según la ley de clasificación de gas, solo debemos exportar de lotes que no sean de 88. Pero se consume todo de lote 88. No, o sea, oye, que a mi se le inyecta gas, ¿no? Ahora, pero el no tener gas, el disponer de gas no significa que sea económico su suministro. Tenemos muchas otras cosas y no lo consumimos. O sea, el tema de fondo es el siguiente, ¿no? En una masificación de gas natural, el segmento principal, el costos, es los gasoductos. O sea, para dar energía a un hogar, en promedio, el 90% de costos, aproximadamente, son las tuberías y el 10% del gas. Entonces, ¿cuál es relevante? Los tubos. Baja el gas, baja la molécula. O sea, ahí hay una confusión, ¿no? Hay muchas cosas que uno puede disponer. Ahora, por ejemplo, respecto a la exportación de gas natural licuado, hay alguna gente que dice no debemos exportar. Hoy día el mundo es de transacciones. Más bien, la pregunta es, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si no exportábamos el guano a las islas? Nos quedamos con guano. Estábamos sencillamente más llenos de guano. Islas con más guano. La consecuencia. Y el gas es lo mismo, el gas es una transición. Yo creo que si en unos años seguimos con ese tipo de gas, pues va a empezar a ceder, porque hoy día la orientación es más con energías renovables, pero tampoco es dogmática. Es renovable en tanto sea competitivo, pero es el punto clave. ¿Y qué tan competitivo es nuestro gas? Porque decimos es competitivo. ¿Cómo compararnos o cómo ver si es competitivo frente al mercado internacional? Hay diversos, digamos, marcadores, digamos, ¿no? Puntos de mercados en todo el mundo. Principalmente son tres, ¿no? El mercado norteamericano, el Henry Hub, el europeo y el asiático, el japonés coreano, ¿no? El más económico de esos tres es el gas norteamericano, el Henry Hub. Ahora, el Henry Hub estamos hoy día en $3, $2.50, $3, miel de BTU, de BTU. En el Perú el gas para generación eléctrica para los hogares está en $4.50. O sea, Perú tiene un gas muy bueno. Ahora, no nos olvidemos que el Henry Hub sube, hace un año o 2 años sube $9, sube con el mercado. Que en el caso peruano tiene un contrato que es un precio estabilizado en el tiempo. Algo se viene acomodando de inflación y crecimiento, por supuesto, no como toda la vida, pero digamos, es un buen precio. Yo me atrevería a decir, es el mejor precio que hay en América Latina. Sí, muy competitivo a nivel internacional está. Pero eso no se refleja, como usted mencionaba, para el ámbito residencial, porque lo que le elevan los costos no es la molécula en sí, sino también la construcción de esas redes que permita a las personas utilizar ese gas. Hay muchos que dicen, no, pues si tenemos gas, debemos distribuir, hoy en día, pero tenemos sol y viento y hidroeléctrica que debemos distribuir. Claro. Y no en bieléctrica. Sí, y solo pensamos en el gas en ese aspecto, ¿no? Porque hay un gran dilema que hoy en día es una controversia, incluso un que decir diario es mi balón de gas sube, ¿no? Mi balón, y confunden el gas natural con el GLP, que son cosas muy diferentes. Y ahí entra la controversia y decimos, pero si nosotros tenemos gas y le estamos vendiendo al extranjero, ¿por qué ese gas no está disponible para nosotros? La respuesta es muy sencilla, ¿no? Porque falta de infraestructura. Y el tema de fondo es, la pregunta, ¿esa infraestructura deberíamos construirla? Pues muy cara. Mi respuesta es no, porque hay opciones más económicas. ¿Qué es lo que uno quiere? Vamos a ponerlo ahí, un hogar, por ejemplo. Uno quiere, pues, una necesidad económica, sí, para iluminación. Uno quiere energía para los equipos que tiene en casa, ¿no? ¿De acuerdo? El refrigerador, afuera. Quiere, digamos, una cocción económica. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la opción más económica de cocción? ¿Es electricidad o es cocina y inducción electricidad? Bueno, eso es natural o cocina y inducción eléctrica, ¿no? Habría que evaluarla. Yo creo que lo segundo, pero en fin, eso es un tema importante. Y también, o sea, uno tiene que evaluar en todos los casos. Lo que yo quiero es el café caliente. Quiero la comida caliente y quiero la opción económica de Sofía. Claro, entonces, en ese aspecto, si construir redes con una visión a futuro es la más conveniente, su respuesta sería no. Redes de gas natural me refieres. Ajá, redes de gas natural. Sí, yo creo que, mira, hay que hacer una evaluación. Yo soy académico,
No, siempre tiene que evaluarla. Es posible que en algunos segmentos esté bien, cuando tiene viviendas muy concentradas en una ciudad podría ser, pero muy concentradas. Pero si tienes ciudades un poco dispersas y menos a las zonas rurales, eso es imposible. No, por ejemplo, la geografía de Perú es como que un poco compleja, ¿no? Estamos en Moncayo. ¿Llegará gas natural? Normalmente no lo sé, porque yo no trabajo hace tiempo en ese tema, pero bueno, yo siempre digo que llegue la opción que sea más económica, porque la población se merece una solución económica. Entonces ve al gas natural como un energético de transición, un energético del pasado o un energético del futuro. Bueno, es un energético de transición, definitivamente, ¿no? El mundo, todos los pronósticos de las agencias internacionales nos llevan a ver que nos vamos a un escenario net zero emission, ¿no? Emisiones cero netas. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo esto nos lleva a un aporte energético de las renovables. O sea, el mundo se va a volver renovable tarde o temprano. Entonces, el gas natural en algún momento va a ceder. Hay países que están reemplazando el gas natural, por ejemplo. Entonces, lo importante yo creo que al final, y de ahí siendo responsable de las emisiones, es ir de energías renovables. Pero obviamente yo hago análisis, son energías renovables en tanto la tecnología esté madura y las soluciones sean económicas. Yo lo podría esa restricción. Si eso se cumple, bienvenido, ¿no? Se sustituya. Como decía, había un ministro saudí que decía que la edad de piedra no ha terminado a falta de piedras. Y tampoco la edad de petróleo y gas natural no va a terminar a falta de petróleo y gas natural. Va a terminar cuando haya un sustituto competitivo, que en este caso debería ser las fuentes eléctricas renovables cuando ese punto se alcance. No, porque decimos, mira, si utilizamos gas natural es amigable con el medio ambiente, pero ¿qué tan amigable es? Porque a fin de cuentas también emite CO2. Ah, claro. O sea, el gas emite CO2, emite menos que el petróleo y el carbón, por supuesto, pero emite. Y ahí siendo responsables, había que ir cambiándolo, ¿no? Pero también, como decíamos hace unos minutos, una transición justa, ¿no? Una transición que me lleve, que no me empobrezca. Sí, justamente ya tenemos que, como usted mencionaba, ver hacia el futuro, ver hacia dónde llegar y cómo llegar, sobre todo, ya que nuestras reformas que hablábamos, y usted nos comentaba un poco acerca de los años 90, ¿no? Nuestras legislaciones y reformas como que ya están un poco antiguas, o qué perspectiva tiene actualmente de la regulación que se da, de las reformas que se tienen en cuanto al mercado energético en sí, ¿no? No, es muy cierto, ¿no? Las reformas 90 fueron revolucionarias, fueron muy buenas, pero yo creo que ya tuvieron su tiempo. El mundo ha cambiado muchísimo. Hoy ya se tienen fuentes de otro orden, equipos, tecnologías. Entonces implican reforzarse. Implican, por ejemplo, dar cabida y dar opciones tarifarias a los consumidores para que use más energía, use más electricidad, use más baterías, haya la generación distribuida. O sea, hay muchos aspectos que ameritan, digamos, impulsar lo que se llama la sostenibilidad en ese sector, ¿no? Sí, justo citando también al Foro Económico Mundial, donde nos da una nota, una calificación y una mirada de cómo está nuestro actual sistema energético y cómo nos preparamos justamente para ese sistema tan ideal que nosotros buscamos, que es justamente alineado con los objetivos ambientales de reducir emisiones. Y veíamos y tenemos buenos calificativos en cuanto al sistema energético y más en competitividad, ¿no? Claro, o sea, el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, ¿no? Hace unas evaluaciones anuales. Es una publicación que se llama Fostering Effective Energy Transition, ¿no? Incentivando la transición energética, ¿no? Y ahí, digamos, lo importante en esta evaluación es un panel de expertos que evalúa estas. Si hay dos indicadores, uno de que es política energética, otro transición energética. En la parte de política energética, el Perú está en un lugar expectante, ¿no? Está en un 8º lugar en el planeta. Y yo acá un detalle, ¿no? Que me va sonando un poco irónico, porque en ese panel, gracias a Dios, no hay ningún peruano, porque si no sospecharíamos, y además no son un año, es hace por unos 10 años atrás. Claro. Entonces, el sector energético peruano, yo diría, a pesar de todos los problemas que podemos advertir, está bastante bien. Obviamente hay que mejorarlo siempre y no perder competitividad, no me queda duda.
Pero sin embargo también pensar que hay que cambiar todo y refundar las cosas también es, digamos, no estaría bien, ¿no? Porque, o sea, esa evaluación del Foro Económico Mundial es muy significativa para el Perú, que bueno, pues las cosas se hicieron bien. Claro, muestran lo que se hizo y lo que ha dado esos frutos actualmente. Exacto. Y me lleva a pensar qué estamos haciendo ahora para que esa nota tan buena que tenemos se mantenga en el tiempo y nos digamos aquí al 2030 yo también esté en el puesto 8, ¿no? ¿Qué hacer o qué le falta al sector así en primera instancia para decir, mira, tenemos que hacer esto si queremos seguir mejorando en cuanto a nuestra política energética? Yo creo que hay que romper unos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, a veces uno cree que uno tiene que copiar de otro país. O sea, la idea identificar, y yo creo que yo advertía dos temas. Uno es una política energética de largo plazo, que es una política energética de una visión compartida de largo plazo. O sea, ¿cómo llegamos a 2050? El sistema energético no cambia de un año a otro. El sistema energético no lo cambia un ministro, no lo cambia un gobierno. Es una visión que toma décadas. Ese es un tema. Y el segundo es la institucionalidad. Es decir, necesitamos reglas de juego que se mantengan en el tiempo, seriedad en contratos, incentivar nuevas inversiones económicas. Entonces, y eso va a ayudar muchísimo. Pero si estamos variando en esos temas y con duda en los contratos, pues obviamente pocos se van a animar a invertir. Y es un país que requiere mucho crecimiento. Lo que se advierte en estos años, y hay varios estudios al respecto, es que el mercado minero tiene todo listo para crecer. Y justamente la transición energética global le permite crecer, le permite entrar a esa perspectiva. Entonces, esa es una oportunidad energética extraordinaria. La pregunta de fondo es cómo hacemos posible eso desarrollando nuestro país. Y cuando hablo de la minería, estoy hablando en todo momento de una minería responsable, una minería con criterios ESG, creamos, ¿no? Criterios ambientales, sociales y de gobernanza. O sea, no es cualquier minería tampoco. Una minería, digamos, de escala, muy bien conducida, ambientalista en gran medida, y digamos que le permita crecer. O sea, el Perú es un país emergente, decide crecer y consolidarse como país. Entonces, ¿cómo lo logra? Pues con la minería en buena medida. Y también puede haber otros sectores, otros motores, hay que prenderlos y impulsarlos, pero no podemos apagar ese sector. Claro, porque es un sector muy importante, y usted mencionaba para la transición, porque ahora necesitan mucho cobre para toda la tecnología que se viene, ¿no? Y ante ello debemos seguir con nuestra competitividad. Pero ¿cómo mejorar esa competitividad si, según los últimos reportes, no se tienen proyectos que nos brinde una generación eficiente de aquí a los próximos 5 o 10 años, ¿no? ¿Por qué cree que hay ese rezago en cuanto a las nuevas inversiones o construcciones de centrales que sean más competitivas, como usted mencionaba, ¿no? Irse ya más por las renovables, no tanto irse por una gas natural? Una generación, ¿no? Pero digamos, yo creo que lo que está faltando es justamente tener la visión compartida a largo plazo. Una visión que todos los sectores pues conversamos y conversemos de ese tema, ¿no? Hay una experiencia muy buena en Chile, ¿no? Que se ha trabajado mucho al respecto de una visión. Todavía tocaron un fondo y se pusieron de acuerdo de qué hacer a futuro. El tema es que no es que cada uno se inspire en una solución. Es una visión de país. Y esa visión de país hay que construirla. Eso puede costar mucho hacerlo, pero hay que empezar. Puede tomar varios años, inclusive. En Chile tomó como 2 años y medio. Pero es que no es la visión de una persona, de un tipo inteligente, que hay muchos, ¿no? Que pueden plantear soluciones, digo, cuál está bien. Pero si no tienes una visión que se mantenga en el tiempo. Y eso implica dejar de pensar en el corto plazo. La energía no es corto plazo, es una visión que va a cambiar en muchos años. Y de aquí a 2050, al 2050 debe haber un plan, por ejemplo. ¿Y Perú tiene un plan hacia ese? Bueno, no, pues no al nivel que necesitamos, ¿no? Yo soy sincero con el tema, pero más que eso tienes un plan compartido. O sea, no importa que el partido sea de derecha, izquierda, arriba, abajo, de que quiera, ¿eh? Pero ese plan debemos que compartir. Se tiene que seguir como esa ruta. Claro, exacto. Porque uno puede tener unas ideas, las implanta, viene otro y cambia sus ideas. Sí, claro. Y no hay una conversión, como usted decía.
Sí, pues no, y realmente es un plan de país, no de una persona, quien fuera. Puede que haber gente ilustre, ¿no? Está muy bien, pero hay un plan de país. Y ante eso usted ha hablado de un concepto muy importante que es la sostenibilidad, ¿no? Tratar de encontrar ese equilibrio entre la competitividad, que sean precios justos, como se mencionaba, económicos, competitivos, que se vaya por el concepto de la sostenibilidad ambiental, reducir más nuestras emisiones de CO2 y obviamente nuestra seguridad, ¿no? Y dar acceso obviamente a las personas acerca de, o con el energético más óptimo. ¿Por qué Drager irnos primero? Porque uno dice, mira, nosotros somos una economía, bueno, pequeña, relativamente pequeña, ínfima dentro del mundo, y tenemos que apuntar por las renovables, ser más ambientalistas, o qué driver nos tiene que manejar a nosotros o apuntar. O sea, como señalas, ¿no? Los pilares de la política energética son 4, ¿no? Competitividad, seguridad, energía de suministro, sostenibilidad ambiental, temas ambientales y temas de acceso a la energía. Yo creo que, por citar algunos de ellos, ¿no? Si yo quiero una mayor seguridad de suministro, me va a costar. No voy a perder algo de competitividad. Entonces, eso es bueno, bonito y barato, no vas a conseguir. Entonces, tienes que priorizar. Yo creo que el Perú está para priorizar, obviamente, eso hay que buscar un equilibrio. No puede estar en los extremos de esos cuadrados, por así decirlo, ¿no? Sino tienes que buscar un punto medio que, por ejemplo, que ganando para mí pues, el driver principal es la competitividad. Claro, obviamente con un sistema seguro, medianamente seguro diría yo, y un sistema también con criterio ambiental, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Pero no se puede pretender, eso nos dice no, que todo sea pues, competitivo, sostenible, seguro y con acceso a todo el mundo. Suena ideal. Eso, te advierto, no lo tiene ninguna economía en el planeta. ¿Por qué no lograr eso? ¿Por qué no equilibrar como un triángulo equilátero perfecto? No, es que ellos son pues, unos contradictorios. En inglés hay un nombre que llaman trade-off, ¿no? Es un compromiso entre ambos. Como decía, algo no puede ser bonito y barato. ¿Cierto? Todo sería genial, las 3 veces tú puedes ir. Bueno, y barato. No puede eso. O sea, no existe ese detalle. Y acá también, no existe un sistema competitivo y seguro. O sea, la pregunta es, ¿cuál significamos? Si significamos un poco de competitividad, pues es algo más seguro. Pues si le pones muy seguro, perdiste competitividad. ¿Te das cuenta? Entonces, es un equilibrio. Yo me inclino más en lo personal hacia la competitividad que hacia la seguridad. Hay que tener un nivel de seguridad también, por supuesto, buscar una seguridad económica, pero hay que ser sincero, siempre va a tener un riesgo ese sistema. Claro, y me lleva al punto de entender lo que nosotros hablamos acerca de la transición energética, porque es un concepto así como que muy popular, muy de moda hoy en día, y muchos o muy pocos entendemos qué realmente es la transición energética. ¿Qué entiendes que por la transición energética? Claro. Bueno, primero que los términos, ¿no? Es un periodo, digamos, de cambio, ¿no? Y segundo es energía, no es electricidad, ¿no? Ahí viene el gran error que se comete. No es una transición eléctrica, es una transición de la energía. ¿Y dónde viene un tema de transición central, por decir uno de ellos? La sustitución de combustibles fósiles en el transporte vehicular. Eso no tiene nada eléctrico hoy día, es a pura gasolina y petróleo. Entonces, ¿eso cómo lo conviertes cómo le das solución a ese tema en el tiempo? Es pues justamente con políticas que te permita esa transición. Y la otra, o sea, no es que mañana todos aparecen auto eléctrico. El primero que uno tiene que hacer es conseguir autos eléctricos no sean económicos. No cualquier auto, no es cualquier auto. ¿No? Si a mí me dices que el taxi que voy a tomar de un lugar A a un lugar B va a costar 100% más por ser eléctrico, no sé, yo creo que no te lo pagaría, ¿de acuerdo? Hay un límite en eso. Entonces, uno tiene que buscar una solución económica a este respecto. Y digamos ya a la vez había otra puerta, por ejemplo, ¿por qué no dar acceso a cargar los coches eléctricos en horas de madrugada, por ejemplo? Eso es una energía competitiva. O sea, ¿cómo facilitar ese camino? Ahora, como decíamos, es una visión de largo plazo, o sea, eso no se va a resolver de un día para otro. ¿Ya?
pero tiene que ser persistente. Y no cualquier auto ni cualquier, o sea, no porque aparece un bus ahí eléctrico da vuelta por la ciudad y estamos en ese ámbito, no. Eso es bueno, una demostración, etc. Suena genial, pero que eso no sé, eso es el problema tampoco. O sea, una transición te lleva principalmente a una sustitución de fuentes. O sea, de decirse al ámbito de los renovables, pero no solo renovables, es eficiencia energética y es electrificación, ¿no? Principalmente. Esos son los drivers que tenemos que seguir para llegar a ese sistema energético ideal, tal vez que nosotros buscamos. El ideal es donde nosotros no emitamos, o ese es el paradigma más importante. Claro, lo importante es, bueno, claro, reducir emisiones lo más rápido que se pueda, pero siempre mirando el océano. Y justamente ahí voy, ¿no? Porque y hay convenciones como la más conocida, la COP, donde se trazan objetivos porque ven a nuestro planeta como ya en sus últimos días de vida en cuanto al calentamiento global y los efectos que estos tienen. Y muchas economías, por no decir todas dentro del mundo, se reúnen justamente para ver qué hacer. ¿Y cuál es su visión con respecto al calentamiento global? ¿Realmente existe? ¿Se viene hacia nosotros? ¿Nosotros cómo lo sentimos? ¿Qué hacer antes de esto? Hay dos teorías. Una teoría ambientalista que dice que sí, efectivamente el mundo está calentando, y efectivamente si mides, se está calentando, ¿no? el planeta. Pero también hay otra visión diferente, ¿no? Que una visión, digamos, poco negacionista en el fondo, que dice eso no está sucediendo, son ciclos, digamos, geológicos, ciclos naturales en Occidente, en el continente y en todo el mundo. Eso es lo primero. Y luego también ha habido esta diferenciación. Se trata de un calentamiento global, no un calentamiento local. O sea, a veces todo el planeta. A veces uno cree que en un Huancayo uno tiene, pues, se reduce una emisión. Es nada, no contribuye. El problema, por ejemplo, en el planeta, los últimos 15 años, sí. Hay países que han crecido mucho en emisiones y otros han ahorrado, entonces no hemos ganado nada. O sea, por eso la COP es importante, que todos los países se acuerden y conjuntamente, pero también tiene sus límites, ¿no? Lo que decimos, no todo se puede hacer al mismo tiempo. O sea, hay también países que tienen pobreza, países que tienen necesidad de desarrollarse. Pues ahí tiene que haber un equilibrio, ¿no? Pues el calentamiento global, en el fondo es eso, es global. Entonces uno tiene que preocuparse, o sea, a ver, para decirlo de una manera, ¿no? Perú tiene una economía de 0.2% en el planeta. Ese es el calentamiento global. Esa es su contribución. Y bueno, pues, si nosotros llegamos a 100%, que no emitamos nada, ¿algo lo contribuimos? Claro que sí, pero muy poco. Pero si en vez de nosotros la China hace lo mismo, su impacto es enorme. Su impacto puede ser un tercio en el planeta ahora. O sea, lo que haga esta economía como China va a repercutir en todo el mundo. Claro. Imagínate, ¿no? Si China mueve, pues, promueve los autos eléctricos o las renovables, es mucho más que a cualquier país latinoamericano. Sí, justamente ahí entran qué soluciones. Ya en sectores específicos, como usted ha mencionado, uno de nuestros grandes problemas es el transporte, porque consume mucho combustible fósil, básicamente derivados del petróleo, que no son nuestros incluso, ¿no? Que cuando estos precios suben a nivel internacional nos afecta a nosotros. Claro. Y ante eso, ¿cómo nosotros afrontamos? Y se habla mucho de la electromovilidad. ¿Cómo ve el futuro de la electromovilidad aquí en el Perú? Yo creo que la electromovilidad en general para nosotros va a depender de que también los precios evolucionan en las grandes potencias. Es decir, en Estados Unidos, en Europa y en la China. O sea, si eso consiguen precios económicos de autos, en la inversión, eso traslada acá. Nosotros lo que podemos ofrecer es directamente algún precio económico en necesidad, con lo cual podemos ir adelante. Pero mientras esos precios no se reduzcan, tampoco hay mucho. Y la otra diferencia importante es, no solamente son los autos eléctricos, ¿no? Alguien me decía hace poco, ¿qué pasaría si en Lima cambian los autos eléctricos? Igual estamos atracados en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesitan? Un transporte masivo eléctrico, métodos.
Esa es la solución, ¿no? Claro, claro. Es una combinación, pero creo que tampoco se puede seguir propiciando ese tema, o sea, pensar que los autos van a resolver el problema, porque va a ser parte, o sea, están muy bien los autos eléctricos, pero falta un transporte masivo que ayude, o que sostenga esto. Y ante eso hay contras, ¿no? Frente a la electromovilidad. ¿Qué pasa con nuestras redes eléctricas? Vamos a aumentar nuestra capacidad de consumo y obviamente si nuestra infraestructura va a estar preparada. ¿Qué respuesta da ante esas negativas? Claro, es cierto que, a ver, si se inicia con redes o se inicia con la electromovilidad, de partida no necesitamos reforzar gran cosa. Pero sí, bueno, si la electromovilidad es masiva, vas a necesitar ampliar las redes y la generación y todo el sistema eléctrico. Bueno, pero está bien, es un buen crecimiento, pues como repito, siempre económicamente, tampoco no se está terminando los combustibles. O sea, a ver, si tengo una infraestructura suficiente, pues sí, para adelante. Pues si no la tenemos, hay que construirla y va a ser mucho más económico reforzar un sistema eléctrico que seguir manteniendo con esas emisiones o seguir haciendo otro tipo de redes que son nuevas y más costosas. Y en general, entonces, ¿usted ve a la electromovilidad como una buena opción, un buen driver que se pueda dar en Perú? No, sí, o sea, a ver, la electromovilidad tiene un gran futuro, creo yo, en el planeta, ¿no? Algunos de ellos van a ser centrales en ese desarrollo, pero todavía está a un precio alto. Entonces hay que buscar soluciones que sean, digamos, menores. Por ejemplo, hoy día se habla que los equipos o vehículos de 2 o 3 ruedas son competitivos. El de 4 ruedas, aquellos vehículos un poco más pequeños. Entonces ahí se puede impulsar este cambio. Y hay nuevos conceptos, ¿no? Como el car sharing, donde compartir carros. A veces uno cree que cada uno tiene su carro, su auto. Y hay países donde hay un auto de la ciudad y uno alquila ese auto eléctrico. Y hay otras soluciones para ello. Exacto. Sí, nos antojaríamos todos los sectores, pero el tiempo no nos alcanza. Quería ver un poco más un sector que es crucial y creo que para todos los que nos ven también, acerca del acceso a combustibles limpios para cocción, ¿no? Que es otro punto clave dentro de nuestro sector residencial. ¿Qué hacer, no? Porque hay un 84% que sí tiene ese acceso a GLP, o bueno, un 74% con un 10% a gas natural, ¿no? Pero hay un 16% aún que la población peruana consume leña, bosta y areta para cocinar sus alimentos. Y ante eso se ha ido dando o tratando de dar soluciones para reducir ese gran porcentaje que cocina con aún leña, un boste y areta. ¿Cuál sería su solución o cuál sería su perspectiva para de una vez cerrar esta brecha tan fundamental? Realmente en esto hay que ver, hay estudios de la Organización del Planeta al respecto, ¿no? Y el tema es más o menos, las soluciones son más o menos conocidas, ¿no? Hay una publicación de la Agencia de Energía que se llama Clean Cooking, ¿no? Cocción limpia. Ahí uno puede ver con mucha realidad, eso no se ha hecho por Perú, es un documento impresionante y se puede ver ahí que uno tiene que buscar, no puede ser. Primero, no hay una solución única en el planeta. No es o sea, hoy en cada país, ¿no? Por si voy a un extremo, si estoy viviendo en una zona rural muy alejada, no llega ni electricidad, ni gas o GLP, ahí pues la solución sería una cocina mejorada en leña. Ahora, pero en zonas más accesibles, uno puede tener otras soluciones, como por ejemplo las soluciones eléctricas o el GLP mismo, ¿no? O gas natural donde se justifique. Entonces, creo que hay que ver toda la amplitud de fuentes o de formas. O sea, no hay una única solución, no hay un solo energético que cubra todas las expectativas. Pero digo, en zonas super rurales, o sea, ultra rurales, posiblemente necesitamos pues una solución de leña. Entonces su perspectiva es irse más por una diversificación de fuentes. Sí, hay que buscar una solución más competitiva para cada entorno. Si es rural, depende de leña. Si es urbana, yo creo que la tendencia debería ser eléctrica, en buena medida, pero siempre mirando a otras fuentes, ¿no? O sea, o es económico, vayamos por ahí. Genial, genial. Justo ya vamos terminando y voy a irme con una trivia. Son respuestas así muy cortas, ingeniero.
Usted decir, o opción A o la opción B. ¿Política energética o política en la energía? Política energética. ¿Matriz energética o es matriz eléctrica? ¿Cómo pensar? Matriz energética. ¿Energías renovables o cambio climático? Cambio climático. ¿Mercado o Estado? Ya, mercado y Estado, siempre los dos tienen un lugar. Ahí podría abundar un poquito, ¿por qué no dejar al mercado? No, es que creo que ambos se complementan, no son competidores, es uno u otro. Hay un economista muy conocido y premio Nobel, Jean Tirole. Él dice pues, que el mercado necesita al Estado. Y pues, necesita al Estado para corregir la falla del mercado y para cautelar los contratos. El Estado siempre es necesario. Pero también el mercado, digamos, o perdón, el Estado necesita el mercado para hacer estas inversiones que son necesarias. O sea, ambos son necesarios. Se necesitan ambos para seguir. Y claro, como una sostenibilidad, porque ahí entra también Estado, mercado y sobre todo la sociedad, ¿no? El aspecto social. Y justamente lo que hablaba acerca de la minería, cómo involucrar a la sociedad para que esos proyectos que se han caído o no se han dado, se den, ¿no? Claro. Se tienen por esa parte. ¿Transición energética o hay adición energética? Transición de esa, ¿no? ¿Pero hay hoy en día transición o hay adición? Más de adición, porque vamos a estar sustituyendo necesariamente los energéticos primarios. ¿Y qué entendemos por adición más o menos para que la gente que te... No... La adición energética es que crecer, que empezamos a crecer solamente en aquellos sectores que añaden demanda, ¿no? Y la idea de sustituir la oferta de aquellos fósiles contaminantes. ¿Masificación de la energía o masificación de un energético, por ejemplo, el gas natural? El primero, la energía. De la energía en su conjunto. Claro. Y ya para finalizar esta trivia, ¿café o té? Bueno, para mí café. Entonces, un café es bueno. Bueno, ya estamos llegando a esta parte final y muchas gracias. Pero antes quería ver acerca de qué libro nos recomendaría a todos aquellos energéticos que nos ven, porque siempre es bueno una visión donde basar nuestros ideales, donde reforzar nuestros conocimientos que tengamos. Yo, por ejemplo, uno que me marcó fue que usted me recomendó, Daniel Lacalle, ¿no? La batalla, donde la madre de todas las batallas, donde el energético que debe ir es aquel que es más competitivo y más eficiente, ¿no? Porque los demás son, como usted mencionaba, son perspectivas nuestras o nuestros ideales o nuestros dogmatismos que tenemos y no tanto irse para el competitivo. ¿Qué libro usted ahora está leyendo y qué recomienda? Hay un libro tan lindo ahora que me parece muy interesante, 2024, de Nemesio Fernández Cuesta. Un bonito libro que te habla sobre... Dice, lo importante no es que sea verde, sino que reduzca emisiones. Ese título. O sea, lo importante es que sea, ¿qué tal? Una solución que te reduzca emisiones. Porque si es verde y no te reduce, lo que puede no reducir, no reduce en la proporción apropiada, ¿no? Y es importante, hay soluciones que también nos pueden orientar a eso. Sí, sí. ¿Y qué mensaje le daría a todos los energéticos de esta rama, ¿no? Energía, electricidad, petroquímica, tal vez, para seguir en este sector? ¿Qué visión, esa visión futura? Yo creo que siempre hay que tener una visión de conjunto, ¿no? No una visión, siempre hay grupos de interés, ¿no? Como decían, pues hay que estar dispuesto a cambiar de opinión y a tolerar otro tipo de soluciones. ¿Ya? No hay una única solución, en definitiva. Tenemos que siempre estudiarlas y creo que ser muy amplio en ese tema, ¿no? No es que un energía sea mejor que el otro, hay que evaluar cada caso y cada uno tiene su lugar, ¿no? En el planeta. Creo que lo que nos corresponde en general es no solo una visión técnica, sino una visión económica, social, de por medio, que ayude a desarrollarse a ese respecto. Sí, como ingenieros a veces nos emocionamos y decimos, mira, esto técnicamente da muchas soluciones, fenomenal, pero nos olvidamos un poquito de la competitividad que ese proyecto, esa idea puede tener, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? Yo lo comentaba en la entrevista, a mí me cambió la vida el MBA en ESAN, ¿no? Porque a mí me dio otros conceptos que antes no los miraba.
Por ejemplo, alguien puede decir, mira, un bus o un camión eléctrico, ¿por qué no impulsamos camiones eléctricos? Me parece bien, o sea, de punto de vista técnico, ¿hay camiones eléctricos? Por supuesto que los hay. La pregunta ¿es económico? Te cuesta tanto que te va a encarecer todo, ¿no? Entonces, esperemos un poco a que ese camión tenga una economía, ¿no? Para que pueda sustituir a otro camión que sea, digamos, o sea, que no hay un sobrecosto, que sea justo. Genial, y muchas gracias. Está muy entretenida la conversación. Gracias por venir a esta sección 6 de podcast de The Energies. No, gracias a ti, Denis, y encantado de haber estado aquí en esta ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto. Y no se olviden en suscribirse, en darle un super me gusta si les pareció genial la información. No olviden compartirla. Y algunas consultas o opiniones ahí en la caja de comentarios lo estaré leyendo y haciéndole llegar las preguntas aquí al ingeniero para poderle responder. Y así un poco ir compartiendo esta red muy importante que es la energía, ¿no? Que la energía mueve muchas cosas, mueve lo económico, mueve lo social y obviamente mueve el mundo. Muchas gracias, Bien, ya está, ¿verdad? Hasta luego.